¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio aquí en Viva Lifestyle, donde vamos a hablar un poquito, ya no de nosotros mismos, sino del interior de nosotros mismos y de cómo afrontar determinadas cosas, determinados capítulos que nos han venido pasando desde que el 14 de marzo pues nos fuimos a dormir con un estado de alarma decretado. Bueno, el que pudo dormir, que yo personalmente dormí poco aquel día. Y no se me ocurría mejor persona para charlar sobre los estados de ánimo que esto nos pudo traer y sobre cómo arreglar un poco el posible desorden que tenemos ahí de emociones y de sensaciones a raíz de todo este problema, que con Andrea Ferrer. Ella es coach y es especialista en inteligencia emocional. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Pues un saludo para todos, muchas gracias por invitarme a este espacio y claro que sí, pues como tú dices es un tema bastante complejo de gestionar este impacto que tuvimos todos, ¿no? De un tema pues que yo creo que se lo vamos a contar a los nietos, ¿no? ¿Verdad? O sea, esto de vivir una pandemia pues es algo que uno nunca se había imaginado, de pronto lo ve en una película. Verdad. Pero es como si te llegara de un momento a otro y llegara, qué sé yo, el fin del mundo, o sea, una guerra mundial, una pandemia, y te llega pues de la noche a la mañana, ¿no? Te llega y al, digamos, cambiarte todos los planes con los que tú venías, tus dinámicas, pues eso se hace sí o no que uno se desestabilice, ¿no? Pues sí, la verdad que fue ese día que además que me empecé a recordar que fue sábado, que de la noche a la mañana nos quedamos sin algo tan rutinario como dar un pequeño paseo o ir a tomar un café con un amigo. Y eso, para las personas que están acostumbradas a salir mucho, a relacionarse con su familia, menudo shock emocional tan importante, ¿no? Fernando, y además es que igual en ese momento todavía no sabíamos lo que nos corría pierna arriba, como decimos en Colombia, o sea, no sabíamos qué era lo que iba a pasar, o sea, yo sinceramente me lo tomé como muy light al principio, bueno, una medida de confinamiento, serán 15 días a lo sumo, bueno, no va a ser algo como tan impactante, ¿no? Luego empiezas a ver las cifras que aumentan, empiezas a ver digamos noticias, que es un poco, ahora lo hablamos más adelante, cómo nos impactan, pero al final yo creo que al principio, incluso cuando nos llegó esto, todavía no alcanzábamos a dimensionar lo que podía pasar, ¿no? Sobre todo aquí en España y en países pues de Europa y después en Estados Unidos, pero no sabíamos cuál iba a ser el desarrollo de toda esta situación. Cuando ya a medida que nosotros empezamos a ver pues que ya tienes que salir que pues a lo poco que puedes salir, porque pues con todas las medidas vas como mucho a hacer la compra, ves que la gente te ve a 2-3 metros de distancia, no se te acercan para nada, o sea, a mí emocionalmente eso me pegó durísimo. O incluso el hecho de pensar, oye, no me puedo enfermar ni siquiera de otra cosa porque no me pueden atender en el médico, ¿no? Entonces es que no me puedo enfermar de otra cosa porque ¿cómo voy a ir? Y si voy me contagio y si es que me llegaran a atender. Entonces, aparte ese tema. Y luego el otro tema bien complicado que creo que nos afectó mucho es el tema de los que tenemos nuestros padres, abuelos o personas mayores, que tenemos ese temor de contaminarlas o que se contagien, o sea, vienes de la compra o llegas, así tengas todos los protocolos de seguridad, pero vives como con esa angustia que les pueda pasar algo. Andrea, desde el punto de vista emocional, ¿antes éramos felices y no lo sabíamos? La felicidad, yo creo que son pequeños momentos que se van construyendo. Yo creo que lo que nos ha enseñado todo esto es a valorar lo que quizás en algún momento pasamos por alto, pequeños momentos, pequeños detalles que hacemos, que ya hacen parte de nuestra vida cotidiana. Mira que hay un estudio en la Universidad de Illinois en Estados Unidos que dice perfectamente que entre un paralítico y alguien que se ganó la lotería
hicieron un análisis en su vida de cómo iban emocionalmente a lo largo de un año y resulta que al final de un año o de año y medio ya estas personas estaban en el mismo estándar de felicidad. Alguien que se ganó la lotería y alguien que quedó paralítico. Y tú dices, ¿cómo es eso? Porque al final tus estándares de felicidad en algunos momentos van llegando a su tope, van llegando a su límite. Entonces tienes un coche nuevo y al principio lo usas un montón y ya al año estás viendo otro mejor porque ya no se te satisface. Entonces no le das la importancia, no lo disfrutas igual y siempre estamos queriendo más y no está mal querer más y no está mal ser ambiciosos. Lo que está mal es que no disfrutamos, siempre estamos buscando más estándares de felicidad, más estándares de felicidad, más estándares de felicidad y creo que valoramos poco. Y ese es uno de los temas. Creo que esto nos ha enseñado a valorar cosas tan simples como poder sentarnos y reunirnos con la familia, así sea ni siquiera en el restaurante lujoso, pero en familia, tomar un paseo al aire libre o abrazar a alguien, cosas tan sencillas que para antes eran como normal, ahora te dan felicidad, ¿no? Entonces los estándares de felicidad se nos volvieron como a resetear, como nos metieron como un chute y nos resetearon, ¿no? Se publicaba esta semana un periódico de tirada nacional, una de esas encuestas sociales que de vez en cuando aparecen por aquí, y que decía que el 70% de los encuestados, que no me acuerdo cuántos miles de encuestados eran, decía que después de que pase toda esta cuarentena y el confinamiento, lo primero que quieren hacer es abrazar a su familia. Me parece que va mucho en el hilo de lo que estás comentando. La necesidad, ¿no?, de volver a ser sociales y sociables después de todo lo que hemos pasado. Sí. Y además cuando no ha sido fácil, o sea, yo creo que para nada ha sido fácil tener un estado de ánimo durante todo este tiempo estable o positivo, ¿no? Entonces, pese a todo lo que nosotros tenemos que lidiar personalmente, pues al salir de esto, yo creo que lo que te digo, o sea, al abrazar a su familia, abrazar a un amigo, tomar el aire, estar al lado de otra persona sin que te mire con miedo, no sé, darse cierto gustillo, hacer deporte, muchas cosas que se han ido retomando, que nos van devolviendo, digamos, como el impulso, como la vida. Pero incluso, aún así, Fernando, si no tenemos todo esto, ¿sí? Si no tenemos todo esto, incluso durante el confinamiento, porque al final esto se va a ir flexibilizando, pero todavía vamos a tener que convivir con miedo y convivir con muchas medidas. Incluso con todo esto, hay que buscar cómo mejorar ese ánimo durante el confinamiento, ¿sabes? O sea, cómo mantenernos de cierta manera positivos, que no es nada fácil, porque hay muchas frases motivacionales y hay muchas cosas muy bonitas que te pintan y te cuentan, pero a la hora del té, el pasar de un estado de ánimo a otro y gestionar la tristeza y gestionar el enfado y gestionar esa frustración y gestionar el enojo y volver a encaminar las rutinas propias, no es fácil, no es absolutamente nada fácil. Pero además que supongo que cuando uno prende el televisor y está bombardeado por todas esas imágenes o ve los informativos y es casi monográfico con todo el tema del coronavirus y todo esto, eso tiene que minar también el ánimo bastante. Mira, yo es algo que de lo que escribí hace poco y era precisamente eso. Nosotros, o sea, yo creo que, mira, todas las emociones se gestionan, digamos, pues obviamente vienen de un estímulo, ¿cierto? Lo primero que viene antes de una emoción es un estímulo. Ese estímulo puede ser una noticia negativa, puede ser alguien que me hizo enfadar, puede ser algo que me puso triste o una música que me puso alegre o una noticia buena que me dieron o una noticia mala. Cualquier estímulo influye sobre tu emoción. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo ser muy consciente de qué estímulos quiero recibir. Porque si yo los estímulos que estoy teniendo es que le estoy metiendo 2 horas al día a mi mente de estímulos negativos
a donde yo tengo noticias negativas, donde yo leo en internet noticias negativas, donde yo me pongo a ver todas las cadenas que me llegan de WhatsApp de noticias negativas, pues ahora, donde yo me rodee también de gente negativa, si yo hablo con una amiga por teléfono, con mi familia, con el que sea, y tengo gente negativa a mi lado, pues ¿cuál va a ser la emoción en la que yo me la voy a pasar si tengo ese estímulo? Pues no voy a estar hecho polvo, voy a estar renegando, voy a estar triste, voy a estar... Entonces, al final, todo el estímulo que yo le meta a mi mente diariamente va a ser el resultado, va a ser la consecuencia de cómo yo estoy en mi estado de ánimo. Entonces, de hecho, hay experimentos de cómo se puede cambiar o pasar de un estado de ánimo a otro, ¿no? Y precisamente es buscar las cosas que sí me generan sensaciones positivas, que sí me generan estímulos negativos. Ojo, sin dejar atrás, Fernando, y negarnos la realidad. O sea, sin negar que puede estar muriendo gente, sin negar con que quizás me quedé sin empleo y estoy fatal económicamente y estoy muy preocupado, pues no voy a estar muerto de la risa tampoco. ¿Qué me permite eso? Pues quizás reinventarme, buscar otras opciones, hasta quizás puede ser una oportunidad para abrirme un nuevo camino, ¿cierto? Hay que ver siempre todo cómo lo reconduzco, cómo todas estas emociones, incluso negativas, con las que sí o sí tengo que convivir, porque hay cosas que no voy a poder cambiar de la noche a la mañana. Eso que es negativo me tiene que servir para reinventarme o para sacar algo positivo. Lo que yo no puedo quedarme es en el estímulo negativo eternamente y quedarme lamentándome, quedarme escuchando las noticias, quedarme quejándome. Prefiero tratar de rodearme con gente. Si es alguien que se quedó sin trabajo, pero mira, no, yo conocí tal negocio, mira, busqué tal otro, o mira, yo siempre había querido hacer tortas y pues ahora entonces me puse a hacerlas y estoy llevándolas a domicilio. Y alguien que te motive, que te dé ilusión. Pero si estoy hablando con el otro compañero al que echaron del trabajo y probablemente está quejándose, llorando y revolcándose entre sus propias lágrimas y no ha pasado de ahí, pues probablemente me va a contagiar de eso. Entonces, es como tratar de que el estímulo que yo tengo sea un estímulo lo más positivo posible. Si a mí me pone contento escuchar rock o escuchar reggaetón, escuchar salsa o la música que a mí me gusta porque me saca de un estado de ánimo, porque me pone contento, pues la pongo. Si a mí me hace feliz cocinar y antes no me quedaba tiempo y lo disfruto, pues hago una receta nueva. Si además yo antes no podía pasar tiempo con mis hijos y siempre me quejaba, es cierto que ahora hay deberes con ellos en casa, que de los que estamos teletrabajando se nos triplica el trabajo, pero hombre, mírale la parte positiva. Antes no tenía nada de tiempo y te quejabas, pues ahora pon 1 hora, 2 horas al día y haz una actividad con ellos que te guste. Creo que este tiempo no lo vamos a volver a tener nunca, ese tiempo así con ellos. Entonces es reconducir todas las cosas que nos pasan a qué hago yo con ellas, qué puedo hacer yo con ellas para dar un paso adelante. ¿Cómo uso esto como una palanca o una oportunidad para crecer, para transformar? ¿Sí? Y yo sé que no todo el mundo puede tener una visión tan positiva cuando se le acabó de morir un familiar por COVID, cuando perdió su trabajo, qué sé yo, con tantas situaciones, ¿cierto? O cuando incluso el mismo confinamiento, de que no te dé el sol y que estés todo el día en la casa y que además tengas que lidiar con todo este tema que no te lo esperabas, también te toque. Con todo y eso, no nos podemos, Fernando, hundir en esa emoción. O sea, nosotros podemos permitirnos sentir tristeza, podemos permitirnos tener ira, podemos permitirnos llorar, podemos permitirnos sentirlo, es que eso no lo podemos evitar. Y podemos sumergirnos en ello, perfecto. Lo que no podemos es hundirnos ahí, que nos llegue una depresión, que ya no podamos manejarla, que yo no pueda tomar, que esto me inmovilice, el miedo me inmovilice y yo no pueda dar un paso adelante para buscar otras opciones laborales o reinventarme, ¿cierto? Sino que todo esto, puedo llorar, puedo pelear, puedo darme golpes de pecho, puedo hacer lo que quiera hacer, pero que esto me sirva es para tomar una acción. Y mucho se ha hablado durante todo esto es que todo el que no cambie después del COVID, mentalmente, el que no haya medio transformado a una parte de su carácter, el que no haya reevaluado qué es lo que más importante tiene en su vida con todo esto,
creo que no sería humano, ¿cierto? Yo creo que todos a una medida o a otra nos ha permitido reevaluarnos, ¿cierto? Y eso es verdad, eso ¿Dime? es verdad. Sí, decía que tienes toda la razón, que el que no haya tenido, aunque sea nada, un milímetro de cambio en cómo es, cómo actúa, cómo piensa, es que realmente tiene menos sentimientos que un ladrillo. Mira, yo te confieso que yo durante este confinamiento he tenido varias etapas. Eso es como casi como un duelo, o sea, tú... Sí, total. Que al principio no te la crees, después ya te la empiezas a creer, después ya estás desubicado, lo que hablábamos incluso ahora un ratico fuera de la transmisión, que decíamos, ay no, pues es que mira, yo tuve insomnio los primeros días, me dormía a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, estaba desubicado, o sea, como que te sientes en un jet lag constante, como que Total. No te ubicas, aún te sientes como entre medio vacaciones y entre medio que no sabes. El revolver a reacomodar los hábitos, reacomodar tus rutinas, o sea, es todo un proceso que algunos nos tardamos más, otros se acomodaron súper fácil, pero que todos hemos vivido como ese cambio. Ahora lo importante es qué va a ser de nosotros post-COVID. O sea, está el pre-COVID, que éramos el antes, el durante, ¿cierto? Que todavía Total. Estamos en el durante, y el post. Sí. ¿Cierto? Eso es verdad. Fíjate que pasaba una cosa muy curiosa. Yo que hablaba con amigos colombianos que están en Colombia, ellos me decían, joder, nosotros tenemos el sueño, nos ha cambiado el sueño y se nos ha quedado como el de los europeos, pero es que a nosotros los europeos se nos ha quedado como el de ustedes. O sea, es como si se hubiera cambiado la franja horaria. La vuelta. Sí, hemos hecho ahí un mix con el mundo y se ha descabalgado todas las horas de sueño de todo. Bueno, una de las cosas, lo has soslayado antes, una de las cosas que puede pasar a nivel emocional durante este tiempo que hemos estado confinados en casa es la obsesión con el contagio. El contagiarnos nosotros o el contagiar a los demás. ¿Cómo lidiamos con esto a nivel casi psicológico? Porque es que esto puede acabar convirtiéndose en una enfermedad que acabe incluso convirtiéndonos en hipocondríacos. No, además dicen que si no morimos del COVID, morimos de hambre por el mismo miedo, por el miedo a continuar, por el miedo pues a salir, ¿no? O sea, es complejo, o sea, la gestión yo creo que es un tema que es complejo de gestionar, o sea, no es fácil pensar que ya te vas a subir en el metro, o que vas a ir, o que te van a invitar ahorita en verano a una barbacoa y vas a ir, así puedan tener reuniones de 10 o de 15 personas y vayas a ir. O sea, tú vas a decir, bueno, sí, tengo muchas ganas de ver a mis amigos, pero o tengo que ir a trabajar, porque es que si no trabajo no como. O sea, en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, y te hablo de Colombia, que es mi país, con todo el empleo informal que hay mucho vendedor de calle, ambulante, de semáforos y demás, que en eso está su economía, pues que tiene... Toda esa cultura del rebusque que hay en esos países. Es que ni siquiera los ladrones pueden salir a robar porque no hay gente. O sea, es decir, estamos en un sistema que es que si no salimos y si no enfrentamos ese miedo, nos vamos a bloquear. Nos vamos a bloquear y entonces no nos va a matar el COVID. Nos va a matar es el miedo. Directamente. Y lo que hay que entender es que el miedo no es malo, ¿sí? El miedo en realidad es maravilloso, es una de las emociones que tenemos desde millones de años atrás, y el miedo es el que nos permite mantenernos alertas. O sea, cuando los hombres iban a cazar, e incluso fisiológicamente la sangre se iba a las piernas, ¿no? Cuando uno tiene miedo, ¿por qué? Porque el cuerpo se prepara fisiológicamente para correr, ¿cierto? Entonces, el miedo no es malo, el miedo nos mantiene alertas, nos saca de la zona de confort, porque si tú estás en un momento de peligro, debes moverte, debes generar estrategias, tienes que intentar salvarte la vida. Entonces, en este tema del miedo, sí, primero hay que reconocerlo, ¿vale? Pero que no nos bloquee, que nos permita movernos, o sea, que no generemos una frustración. Sí, bueno, tengo miedo, tengo que empezar poco a poco a
volver a enfrentarlo y ser consciente de que si me quedo en el miedo, pues me va a matar ese miedo, no me va a matar el COVID, ¿no? O sea, tenemos que dar un pasito adelante, tomar las precauciones que tengamos que tomar, pero poco a poco tendremos que ir enfrentándolo, tendremos que ir poniéndole cara, y ser valiente no es la falta de miedo, o sea, es decir, yo soy muy valiente es porque no tengo miedo, no. El ser valiente es poder, aún con miedo, enfrentar ese miedo. No, la valentía no es dejar de tener miedo, sino es enfrentar ese miedo. Entonces, es con el todo y el miedo que sentimos, no es, no, mira, déjalo de sentir. No te va a pasar nada. No, o sea, está bien que lo sientas, pero hay que coger la fuerza para generar esa valentía y enfrentarse a ello con recursos que tenemos. Ya tenemos mucha más información acerca de la protección, de las medidas de protección, pero yo creo que es un proceso que no es de la noche a la mañana. No podemos decirle a alguien que ha estado en confinamiento 2 meses, que solamente ha salido una vez a la semana como mucho, que va a salir mañana todos los días, que va a coger transporte público, que va a abrazar a todos sus compañeros de trabajo. Hombre, esto será algo paulatino hasta que llegue un momento de 0 contagios, ¿cierto? Pero pues para ello tendremos que ser muy cuidadosos, muy responsables, no solo con nosotros, sino con el resto, porque no sabemos si nosotros mismos somos portadores, incluso a veces asintomáticos. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar al resto, pero desde la valentía. Y la valentía es, como te digo, no la falta de miedo, sino enfrentarlo aún si yo tengo ese miedo. Entonces, pues hombre, paulatinamente, el que pueda irse en transporte privado o coche, pues el que sí o sí tenga que coger transporte público en determinados horarios, lo más protegido posible, mascarilla, guantes, gel, lavado de manos, distancias de seguridad, todo lo que sea, ¿sí? Pero sin que se nos convierta una obsesión. Y con el tema del miedo, incluso ya volviendo no solamente al miedo al contagio, sino al miedo de volverme a enfrentar a un mundo laboral que de pronto ya no es el mismo mío, pero yo tengo que salir a buscar herramientas de subsistencia. Suponte, yo ya no trabajo en este restaurante, yo ya no trabajo en este hotel, yo ya no trabajo aquí porque ya no, incluso cuando pase el COVID, yo ya no tengo, ni siquiera lo voy a tener, o incluso los que sí lo van a tener, pero los que no, y tienen que buscar sus otras historias, siempre se va a tener miedo. Incluso, mira, no es miedo que uno le tenga miedo al fracasar, es miedo al éxito, es miedo a qué pasa si me funciona. A veces, mira que es lo contrario, uno dice, no, pues es que yo tengo miedo a que tal que se me salga mal y fracaso. No, es totalmente, digamos que es controvertido porque es lo contrario, ¿cierto? Pero yo creo que incluso hay que sacar y decir, bueno, ¿cómo me enfrento yo incluso con miedo a generar un nuevo negocio? O a emprender algo en medio de una dificultad económica que va a quedar pues todos los países con un rezago importante. Entonces, ¿cómo me genero yo una estrategia? ¿Cómo me va a hacer diferenciar? Parte de ese tema del miedo, a mí me ha funcionado muy bien y siempre lo recomiendo hacer, es hacer una lista, tomar un papel y un lápiz y generar planes de acción en cualquier área que tú sientas miedo. ¿Por qué? Porque mira, Fernando, el cerebro siempre va al futuro, ¿cierto? Para angustiarse de algo que no ha pasado, ¿sí? Porque siempre estás montándote una película, o vas al pasado y te refugias en algo del por qué no funcionó, ¿sí? O sobre una experiencia pasada que tuviste. Entonces el cerebro está o en el pasado o en el futuro, y eso es lo que nos hace sentir miedo, ¿cierto? Que al final el miedo es algo que aún no ha pasado. Pero sin embargo, si yo cojo un papel y lápiz y hago un plan de acción al hoy, eso me permite ser mucho más consciente de cuál es mi estrategia y cuáles son esos pequeños pasos que yo tengo que hacer para que mi cerebro pueda descansar y yo pueda tener una ruta clara de cuál es el movimiento planeado. Eso psicológicamente desvanece la ansiedad. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo cuando apunto al otro día lo que me tengo que hacer, me acuesto tranquila. Si yo no lo apuntara, yo me quedo pensando, mañana tengo citas a qué hora y no sé qué, al final no puedo dormir, mi cerebro no descansa. Si yo tengo muy claro lo mismo, un plan con una ruta de movimiento, eso va a desvanecer en mí la ansiedad,
porque ya el cerebro sabe que yo tengo un plan, que tengo un plan de acción, que sé lo que tengo que hacer hoy, mañana y pasado. Y no estoy pensando en 3 meses o en un año, sino estoy pensando qué tengo que hacer hoy, qué tengo que hacer esta semana, pero vivo más en el presente y eso me desvanece la ansiedad. Si yo tengo miedo, también es muy importante, y ahí voy al tema de lo que hablamos al principio, que las emociones son contagiosas, tener en cuenta que el miedo no es una emoción que yo deba compartir con el resto. La emoción del miedo es una emoción muy privada. Yo no puedo estar contagiando a otros con mis miedos. No puedo estar apanicándome y apanicando al otro, ¿sí? La emoción del miedo se debe trabajar de manera muy personal, ¿sí? Entonces, no nos hagamos películas del futuro ni nos basemos en referencias del pasado que solo están en nuestra mente. Entonces, yo los invito a que más bien generemos una estrategia y nos movamos en el hoy, en el presente, porque eso nos va a permitir enfrentar ese miedo, generar la valentía y generar las estrategias para salir adelante. Pues lo has dejado muy claro, Pues que nos hemos quedado sin tiempo, Andrea, nos hemos quedado aquí en... Pues yo te quiero invitar a que te pases por aquí el sábado que viene y les contemos un segundo capítulo de todas estas cosas que a mí me ha parecido súper interesante y creo que has dado unas pistas que yo personalmente te digo que las voy a empezar a seguir. No me había planteado lo del el plan de acción de los miedos, pero sí. me lo voy a apuntar ahí, sí. Vamos, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Fernando, gracias a todo. Claro que sí, podemos seguir conversando cuando quieras generar un espacio. Hay muchas cosas de las que hablar, muchísimas cosas que me encantaría compartir con ustedes. Y pues nada, aquí estoy para lo que me necesiten. Pues mira, en circunstancias normales te daría las gracias por estar aquí, pero además de eso, te voy a dar las gracias por ayudarnos a ser mejores personas. Pues muchas gracias. Hay algo que dice que si uno no contribuye en algo al otro, ¿cuál es el sentido de la vida? O sea, para mí el contribuir de cierta manera a lo que puede aportar en la medida que se puede aportar, pero pasar por la vida dejando y marcando y ayudándole a otras personas, para mí es el sentido de la vida. Pues eso es bonito, empezar a caminar por aquí contigo. Un placer. Un placer, muchas gracias. Que estéis muy bien. Recordad, amigos, que estaremos aquí el sábado que viene charlando con Andrea si todo nos lo permite y sobre todo si ella está de acuerdo, y que podéis hacernos llegar vuestras preguntas, vuestras opiniones, vuestras sugerencias justo debajo de donde está saliendo este audio, tanto en YouTube como en este canal de Facebook, en Viva Lifestyle. Ahí mismo debajo podéis enviar vuestras preguntas, vuestros comentarios, y hay un botoncito ahí en el Facebook de WhatsApp donde también podéis hacernos llegar preguntas que con mucho gusto se las vamos a trasladar a nuestra coach de cabecera. Nosotros nos encontramos el sábado que viene. Sed muy felices, por favor. Gracias por estar ahí. Hasta muy pronto. Viva Radio, tu radio de viva voz.